Con este video vamos a conocer lo que es la regla del divisor de corriente, la cual se aplica para circuitos en paralelo. Es importante recordar que cuando tenemos dos elementos de igual valor, en este caso resistencia, la corriente se dividirá en forma proporcional, en este caso va a ser igual. Cuando son diferente valor, pues dependiendo del valor que tengan las resistencias, por la de mayor valor va a fluir menos corriente que por la de menor valor. Y cuando tenemos resistencias de diferente valor, va a haber una relación entre ellas que va a corresponder al inverso de sus valores de resistencia. En esta imagen vamos a ver un caso que se refiere a lo de la diapositiva anterior, donde tenemos un nodo al que ingresa una corriente. A este nodo está conectado tres resistencias en las que hay una proporcionalidad en su valor. Observamos que en la resistencia 2 están ingresando 2 mA y que tiene un valor de 3 ohms, lo cual es el triple de la resistencia 3. Si nos damos cuenta de eso, y podemos darnos cuenta también que a su vez la resistencia 2 es la mitad de la resistencia 1. Si tomamos en cuenta eso y lo que comentábamos hace un momento, quiere decir que por la corriente 1 va a fluir la mitad de la corriente que fluía por la resistencia 2, es decir, 1 mA. Y en el caso de la resistencia 3, que es un tercio de la resistencia 2, pues en este caso va a fluir una cantidad mayor, ya que por la resistencia de menor valor fluye más, que en este caso serían 6 mA, que sería el inverso, que en este caso son el triple. Y si aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff, nos daremos cuenta que al sumar las tres corrientes tendríamos un total de 9 mA. La regla del divisor de corriente nos va a ayudar a determinar la corriente que fluye por cada una de estas resistencias. En este caso, para evitarnos sacar proporciones, podemos aplicar esta regla. Esta regla lo que nos dice es que para calcular la corriente que fluye por una resistencia, necesitamos calcular la resistencia total, multiplicarla por la corriente que ingresa a ese circuito o a esa sección del circuito y dividirlo entre el valor de la resistencia por la que queremos calcular la corriente que fluye por ella. Ya si es una corriente en particular de una resistencia, pues lo que vamos a usar es el valor de esa resistencia. Por ejemplo, si fuera la corriente 1 de la imagen que vemos en pantalla, multiplicaríamos la resistencia total por la corriente y dividiríamos entre resistencia 1. Y si fuera la corriente 2, lo único que cambiaría es que dividiríamos entre la resistencia 2. Para el caso de dos resistencias en paralelo hay una fórmula particular. En este caso la fórmula lo que hace es multiplicar el valor de la resistencia que no es la que nos interesa. En este caso, si queremos la corriente 1, vamos a utilizar el valor de la resistencia 2, lo multiplicamos por la corriente y lo dividimos entre las sumas de las dos resistencias. Y si fuera la corriente 2, multiplicamos la resistencia 1 por la corriente entre la suma de las dos resistencias. En este ejemplo se aplica esa regla cuando se quiere conocer el valor de la corriente 2. Lo que se está haciendo aquí es multiplicar el valor de la resistencia 1, que son 4 kΩ, por la corriente que ingresa a este nodo, que son 6 amperes, y dividirlo entre la suma de las dos resistencias, lo cual nos daría 2 amperes. Y si aplicamos la primera fórmula que vimos para esta regla del divisor de corriente, nos daremos cuenta que exactamente nos va a dar el mismo resultado, que son los 2 amperes. En este siguiente ejemplo estamos buscando calcular el valor de la corriente que fluye por la resistencia 1. Dado que son tres resistencias, lo que podemos hacer es calcular la resistencia total aplicando o apoyándonos en la fórmula que utiliza la conductancia. Una vez que conocemos la conductancia, que es lo que está expresado en la imagen que está después del circuito, que es dividir 1 entre cada valor de resistencia, lo que hacemos es dividir ese valor de 1 entre ese valor de conductancia para tener la resistencia total. Una vez que tenemos la resistencia total, lo multiplicamos por la corriente y lo dividimos entre la resistencia de la cual queremos saber la corriente que fluye por ella, que en este caso es 30.54 mA. Si nosotros queremos determinar las corrientes de este circuito que tenemos en pantalla, lo que podemos hacer nosotros es, en un primer caso, recordar que si queremos conocer, por ejemplo, en este caso el valor de la corriente 1, multiplicaríamos su valor de la resistencia 2 por la corriente que ingresa, que son 2 amperes, y lo dividiríamos entre la suma de las dos resistencias, que nos daría 6 ohms, para tener una corriente 1 de 8 amperes. Posteriormente, si aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff, recordando que esta ley nos dice que la corriente que ingresa a un nodo es igual a la corriente que egresa de él,
sabemos que si ingresa una corriente y se divide en la corriente 1 y corriente 2, la suma de ellas debe ser igual a la corriente que ingresa. Pero como ya conocemos el valor de la corriente 1, que fueron en este caso 8 amperes, quiere decir que para que nos den los 12 amperes que están ingresando, por la resistencia 2, que en este caso corresponde a la corriente 2, van a ser 4 amperes. Si aplicamos la regla del divisor de corriente, pues vamos a verificar que precisamente son los 4 amperes los que fluyen por esta resistencia 2. Y si queremos verificar ese principio de la ley de corriente de Kirchhoff, que las corrientes que ingresan a un nodo es igual a la suma de las que egresan, nos daríamos cuenta que está ingresando 12 amperes y que por la resistencia 1 y la 2 al sumar nos dan 2 amperes, quiere decir que egresa esa misma corriente que estaba ingresando originalmente. Es muy importante recordar que la corriente siempre va a buscar la pista o la trayectoria de menor oposición, en este caso de menor resistencia, y que va a pasar más corriente por las resistencias de menor valor que por las de mayor valor. Va a pasar más corriente por las de menor valor, y que la corriente pues se va a dividir de una forma proporcional por las corrientes que tengamos dependiendo de los valores de ellas, como se ven en las imágenes. En el caso de las imágenes de la parte inferior, podemos ver que el grosor de las flechas nos indica el flujo de corriente que pasa por ellas. En la primera imagen, por ejemplo, tenemos dos resistencias del mismo valor, lo cual quiere decir que la corriente se va a dividir exactamente igual entre cada una de ellas. Y si nos vamos, por ejemplo, al extremo derecho, pues ahí tenemos tres resistencias que hay una proporcionalidad entre ellas. Obviamente por la de 1 ohm, que es la menor, va a pasar la mayor cantidad de corriente, y por la de 6 ohms es por la que va a pasar la menor cantidad de corriente, porque opone mayor resistencia al paso de corriente. Entonces es muy importante tener presente esta consideración. Si ustedes observan esta imagen, podemos darnos cuenta que están ingresando 6 amperes a la resistencia que está en la parte superior. Si tomamos en cuenta que esa resistencia es de 4 ohms, quiere decir que como la corriente 2, que es la que fluye por la siguiente resistencia, que es la de 12 ohms, que sería 3 veces el valor de la resistencia de 4 ohms, quiere decir que por ella va a fluir una tercera parte de esa corriente. En este caso son 2 amperes. Y si vemos la siguiente resistencia, que es de 2 ohms, quiere decir que al ser la mitad de la primera resistencia, de la de 4 ohms, va a fluir el doble, que en este caso serían 12 amperes. Y si vemos la última, que es de 40 ohms, que sería 10 veces la primera, quiere decir que va a fluir por ella una décima parte de la corriente que fluía por la resistencia de 4 ohms, quiere decir que son 6.6 amperes. Si hacemos la suma de todas ellas, obtenemos la corriente que ingresa y la que sale de este circuito, que sería en total de 20.6 amperes. Bueno, pues como ejercicio de retroalimentación y de análisis y de aplicación de esta regla, pues les invito a que analicen cada uno de estos circuitos, que observen los datos que nos dan, las corrientes que ingresan, las corrientes que solicitan, y para que determinen ustedes, donde sea posible por deducción y donde sea necesario aplicando la regla del divisor de corriente, los valores que están indicados ahí de las diferentes corrientes que se desconocen. Entonces este sería el tema de la regla del divisor de corriente aplicado en circuitos en paralelo, y la cual vamos a seguir utilizando y nos va a ser de mucho apoyo en los temas que siguen. Muchas gracias.